Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy, martes, llevándole a ustedes nuestro programa, nuestros comentarios. Pero esta noche vamos a tener un invitado especial que hacía tiempo que no compartía con nosotros, un amigo aquí del programa de muchos tiempos, que es el ingeniero Guillermo Carán, economista, ex gobernador del Banco Central, y siempre ha estado en las actividades políticas como también en actividades sociales de nuestro país, el cual vamos a compartir en la noche de hoy. Siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa muy interesante con comentarios económicos sobre la situación que se está dando a nivel global. Bienvenido a su programa en 3 puntos. Bien, gracias Flavio, gracias Javier y gracias a ustedes, amigos televidentes, de este su programa en 3 puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora cargada de informaciones. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A su casa. Gracias. Aquí tratando de renovar el esquema del amigo Flavio que saca uno de la cama. No. Bueno, buenas noches, ingeniero. Le damos la bienvenida a un amigo, es un amigo que siempre ha estado con nosotros. Y sobre todo en estos temas, donde hay temas de interés, el cual hay que aportarle al país también con los conocimientos que tienen estos economistas nuestros, y sobre todo en momentos difíciles, como lo que está ocurriendo de manera global en el mundo, donde hay un impacto económico bastante fuerte. Y en este momento la banca norteamericana se está tambaleando en una situación donde hay mucha preocupación que también está afectando el sistema de bolsa de Europa. Entonces nos gustaría que el ingeniero Guillermo Carán nos diera a conocer lo que está pasando con el Silicon Valley Bank, también con el otro banco que se cerró en un momento de Signature, donde vamos a hablar, Signature Bank, donde vamos a hablar también de ese tema. Me gustaría que nos diera una orientación sobre lo que está ocurriendo y cómo está afectando al mercado, a pesar de que el gobierno del presidente Biden tomó medidas rápidas de darle confianza a todos los usuarios del banco, pero todavía quedan algunas incertidumbres. Me gustaría que nosotros... Bueno, yo creo que sí, el gobierno norteamericano actuó rápido y todo parece que el fuego se va a sofocar prontamente. De hecho, las informaciones esta tarde es que las bolsas se recuperaron, incluyendo algunos de los bancos. Y también ayuda que fueron bancos como muy focalizados, algunos territorialmente, bancos regionales, otros con una clientela media cautiva, que es el caso de Silicon Valley Bank, porque es un banco, o era un banco, bueno, es un banco porque se va a sanear, que tiene una clientela básicamente tecnológica, y todo eso ayuda a que sea focalizado. Yo lo que creo es que el susto vale la pena. Sí. Y me parece que es una evidencia más de que los mercados a veces corrigen situaciones que la burocracia crea. Y lo digo pensando específicamente en esa tendencia tan sostenida por aumentar la tasa de interés, que a mi juicio fue lo que detonó la situación. Porque ¿qué pasa cuando tú subes la tasa de interés? Los agentes económicos no piden préstamos, los bancos no prestan, no ganan, pero tienen compromiso con sus depositantes. Entonces, para suplir, tienen que acudir a sus inversiones. En el caso del Silicon, tenía muchas inversiones de bonos adquiridos inmediatamente antes, sí, de la vorágine de subida de interés,
a un plazo que no le permitía una negociación favorable. Entonces tuvo que desprenderse de una serie de activos que le salió costoso, y cuando tú tienes dificultad de vender, tú vendes barato. Así es. Y ahí viene la situación. Yo creo que esto debe traducir dos lecciones importantes para los sistemas burocráticos que a veces se asumen consignas muy rigurosamente, muy rígidas, siguiendo muchos esquemas rígidos, sin tener en cuenta los comportamientos del mercado. Y fíjate que yo diría que siempre, pero después de la pandemia, la economía ha tenido mucha evidencia de lo que se ha dado en llamar reacciones inesperadas. Sí. Que tú esperabas una cosa y te salió otra. Pero ahí viene la supervisión bancaria, porque allí, aunque el presidente Biden fue muy explícito y muy firme en decir de que la Fed no iba a asumir ningún tipo de costo sobre eso de financiamiento bancario, sino que lo iban a hacer con sus propios recursos de lo que ellos aportaban. Porque esos eran dos bancos que financiaban la tecnología, uno, y el otro financiaba lo que era la criptomoneda. Que resulta que después de la pandemia, esos bancos se inflaron con bonos sin intereses y se descuidaron. Entonces lo que estamos diciendo es que hubo un descuido en el sector financiero de dar seguimiento a esto. Bueno, esa es la segunda lección. La primera es, yo te dije que había dos lecciones que teníamos que aprender. La primera es la que te dije, o sea, ya los bancos no pueden seguir, las autoridades no pueden seguir esquemas estereotipados, muy rígidos. Las altas tasas de interés controlan la inflación. Sí, claro. Bueno, eso podría decirse que es la primera página del librito, pero hay otras páginas que es lo que a veces se olvidan las autoridades. La segunda es precisamente la administración y supervisión bancaria. Claro. Y enfatizo la administración porque uno de los gerentes del Silicon estuvo involucrado en la quiebra hipotecaria del 2008. En el 2008, correcto. Y entonces, sí, a veces la administración bancaria también está llena de estereotipos, de clichés, de magia financiera, de genios financieros. Y publicidad. Que crean un mundo de ficción. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación, porque la realidad es que las fuerzas económicas a veces te enmiendan la plana, que es lo que ha pasado ahora. Ingeniero, la crisis del 2008, usted acaba de hacer referencia de ella, comenzó en Estados Unidos y explotó en Europa. Que de hecho explotó, que Europa prácticamente no ha podido salir de la crisis, porque después vino el tema de COVID, post-COVID. ¿Usted no cree que esta crisis bancaria que se está dando en los internos de Estados Unidos pueda afectar la economía europea y después la economía mundial? Aferrándome a lo que te dije ahora de las reacciones inesperadas, yo te diría que en este momento no, porque se han impuesto correctivos muy prontamente, incluso los propios bancos. Fíjate que a diferencia de otra crisis bancaria, la información de la mala situación la dio el propio banco, Sí. que comunicó que tenía dificultades financieras. Y creó el pánico. Él mismo creó el pánico. Claro, claro. No es como en otros tiempos, bueno, como la crisis del 2008, como la crisis que vivimos nosotros. Aquí, Dominicana. Que vivíamos encubriéndola. Sí, yo exacto. recuerdo cuando fui gobernador del Banco Central, que el presidente de la Asociación de Bancos de entonces me fue a visitar y me dijo que me pidió que emitiera una declaración de que la banca era sólida, de que la banca era confiable. Y yo con las cifras a mano de los niveles de encaje y de sobregiro, Sí. yo le dije, pero yo no puedo decir esto porque yo mentiría y no es mi estilo. O sea, normalmente se encubría. Se encubría. Ahora es el propio banco que ha dicho, estoy mal. Sí, así. Lo cual es también una gran lección.
Por eso creo que no va a tener una incidencia similar a la del 2008. Claro que ahora esto sucede en medio de un mundo en crisis, un mundo más en crisis que antes. Más en la crisis que en el 2008. pandémica, la guerra de Ucrania, la inflación indetenible. Acabo de ver el noticiero español y la subida de precios en España es terrible, sobre todo los productos alimenticios, dificultades en los suministros, en las ofertas. En fin, todo esto, este es un ingrediente más a una situación de crisis que hemos venido observando últimamente. La autoridad bancaria. Sí, yo creo que sí. Yo creo que actuó, primero puso muchas cosas en clara. Advirtió que la responsabilidad de los inversionistas es de los inversionistas, que no se va a ocurrir un rescate bancario como se hizo en el 2008, que prácticamente se estatizaron los pasivos. Va a haber una asistencia financiera, por supuesto, pero inmediatamente las entidades tomaron el control y eso permitió que el pánico no cundiera, para hablar como el Chapulín. Exacto, sí. Yo creo que de todo modo, repito, dentro del esquema de que pueden presentarse reacciones inesperadas, hay que estar en observación permanente para tomar lo correctivo. Ahora, una cosa va a quedar clara: no se puede seguir con esta política de aumentar los intereses para controlar la inflación, porque definitivamente ese es un arma de doble filo. Tú controlas la inflación presente, pero encarece los costos de producción. Y si encarece los costos de producción, hay menos producción. Y si hay menos producción con igual demanda o con menor demanda, o aún con menor demanda, pero seguro con mayor demanda, entonces la inflación aumenta. Por eso yo suelo insistir mucho en que el combate coyuntural a la inflación, como siguiendo los esquemas mundiales que hasta ahora se han venido siguiendo, puede tener un repunte inflacionario en el mediano o en el largo plazo. Así es. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial, ingeniero, pero vamos a continuar con este tema porque también hay un puntico que hay que aclarar y es importante, sobre todo para que sirva de ejemplo a la banca dominicana, que también a veces el gobierno es que tiene que buscar el dinero para financiar situaciones que se dan, como también hizo Estados Unidos en el 2008. Pero vamos a ir arriba y regresamos.